Alumnos, bienvenidos a la sesión de la semana 24. El tema de hoy es utilizamos estrategias para resolver conflictos en el hogar y la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender o cuál será nuestro propósito? En esta sesión vamos a plantear propuestas de solución de conflictos basadas en la comunicación empática, la negociación y el diálogo. En otras palabras, hablaremos de los conflictos y cómo surgen. A ver, alumnos, un conflicto es una oposición o desacuerdo entre personas. El conflicto nace o surge de la discrepancia entre ideas, creencias, pensamientos o puntos de vista. Es decir, cuando dos grupos están enfrentados por intereses o necesidades diferentes. Esto quiere decir que cada grupo quiere ganar y no se ponen de acuerdo. Bien, analicemos la siguiente situación. 5 alumnos se han agrupado para participar en el concurso regional de proyectos escolares. Tienen 3 meses para concluir su proyecto denominado Los Nombres Aguajún. Es una cultura, es una lengua de la selva. Y han acordado reunirse todos los sábados de 2 a 6 de la tarde en la casa de uno de ellos. Están seguros de que ganarán. Todos se entusiasman, se organizan y distribuyen las tareas. Luego de 5 sábados solo están 4, pero uno de ellos, Casimiro, se pasa viendo su celular y su compañera Mariela no asiste. 2 días antes de la presentación, ambos reciben su parte del trabajo para exponer, pues habían dejado de participar en las reuniones del grupo. El día de la presentación, los 3 compañeros que sí habían participado en las reuniones lo hicieron muy bien, pero Casimiro y Mariela no convencen con sus respuestas ante las preguntas del jurado, ya que no dominaban el tema. Al final del evento no resultan ganadores. Veamos entonces la conversación que tuvieron luego ellos. Casimiro y Mariela tuvieron la culpa, no apoyaron, no llegaremos al concurso nacional, dice Ipak. Xian manifiesta, no podré mostrar mi cultura a otros chicos y chicas, seguro que Mariela y Casimiro no son tan aguajún como yo. Nuria comenta, se aburrieron de trabajar con los sabios de la comunidad, porque no hablan aguajún, el otro año nos preparamos mejor. Ahora, ¿y qué dicen Mariela y Casimiro? Uy, perdimos, y Pat, Xian y Nuria deben estar enojadísimos. Mejor hubiésemos hecho un fanpage en Facebook para que lo vean chicos y chicas de otros lugares del país, ¿verdad? Yo no quería hacer ese proyecto, habría preferido haber trabajado algo sobre ciencias naturales o tecnología, eso es más productivo. Veamos, alumnos, ¿cuál consideras que es el principal problema en esta situación y por qué? Aquí ya vemos que surgió un conflicto, pero ¿cuál fue el problema? ¿En realidad se habían puesto de acuerdo, todos habrían dado su opinión o su punto de vista? ¿Lo habrían dado a conocer? ¿Se involucraron todos? Y si no lo hicieron, ¿por qué no se involucraron? ¿Consideras válidos los argumentos de Mariela y Casimiro? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo crees que podrán manejar la situación para continuar su amistad? Porque son un grupo de amigos que finalmente han entrado en conflicto a realizar un proyecto. ¿Cómo hubieses actuado tú y cómo hubieses solucionado este conflicto? Vamos a reflexionar en torno a estas preguntas. Ahora, para manejar un conflicto necesito saber qué es y por qué ocurrió. Aquí surge una dinámica, alumnos. Hay una persona o grupo que domina, hay una persona o grupo que se opone y una persona o grupo que se acomoda. Los grupos que están en constante enfrentamiento son los dominantes con los opositores u oponentes. En este caso, si nosotros analizamos la situación, este grupo de Ipak, Xian, Nuria son el grupo que domina. Pero vamos a observar más adelante qué cosa tiene que ver con el que se acomoda. Tenemos al otro grupo que es el que se opone. ¿Y la persona que se acomoda? Si analizamos acá la conversación de los 3, podemos ver que Nuria dice, se aburrieron de trabajar con los sabios de la comunidad porque no hablan aguajún. El otro año nos preparamos mejor. Esta es la persona que se está acomodando. Bien, no se pelea ni con ellos ni con el grupo de Casimiro y Mariela. Entonces, ¿qué personaje de la historia domina? Ya lo hemos visto. ¿Qué personaje de la historia se opone? El que domina es Ipak y Xian.
El personaje de la historia que se opone, en este caso, vienen a ser Casimiro y Mariela. ¿Y qué personajes de la historia se acomodan? Viene a ser Nuria. ¿Y con quiénes se acomoda? Con el grupo que domina, el grupo que realizó el trabajo, prácticamente. Seguimos la historia. Ipak, Nuria y Xian están dialogando fuera de su stand sobre Casimiro y Mariela. Casimiro y Mariela se comprometieron a hacer la maqueta y no la hicieron. Esa maqueta quedó muy bonita, por suerte la hicimos nosotros. Recuerda que Casimiro no sabe el idioma wajún, por eso tampoco quiso hacer las entrevistas. Mientras tanto, Mariela y Casimiro comentaban. Casimiro, creo que debemos hablar con el equipo. Ipak sabía que a mí no me gustaba hacer maquetas, quería que yo me la lleve a mi casa para que la arme contigo. ¿Y si se me caía cuando cruzábamos el río? Sí, te entiendo, por eso ya no quisiste ir a las reuniones. Yo no pude hacer las entrevistas a los sabios de la comunidad porque no sé hablar wajún. Les dije a Ipak y a Xian que se encarguen de eso y no me hicieron caso. Todo porque no estuve de acuerdo con este proyecto. Ya vamos viendo más claramente por qué en realidad no ganaron o por qué no hicieron bien el trabajo. ¿Sí? Faltó dialogar, faltó investigar, preguntar los puntos de vista de cada uno. Ipak muestra su enojo a Mariela y Casimiro. Ya no quiero trabajar con ustedes nunca más, aquí se termina nuestra amistad. Ipak, tranquila, no tienes por qué tirar las cosas, es el trabajo que han hecho Nuria y Xian contigo. Tú tuviste la culpa, Ipak, siempre quieres hacer lo que a ti te gusta. Yo tampoco seré tu amigo, no me hables más. Y el conflicto se agravó y finalmente terminaron peleándose. En este caso, terminaron con su amistad. ¿Habrá sido de manera definitiva? No lo sabemos, tenemos que continuar con la historia. Pero antes, ¿sabías que algunas formas de resolver el conflicto son la negociación, la mediación y la comunicación? Veamos, la negociación, alumnos, es cuando el conflicto es manejado entre todas las personas involucradas. Eso quiere decir que todas se reúnen, conversan, dialogan, escuchan los puntos de vista de todos y llegan a un acuerdo en común. La mediación, sin embargo, es cuando el conflicto es manejado por las personas involucradas con el apoyo de una persona externa. Esa persona puede ser un docente, un amigo o un familiar. El mediador no propone soluciones, sino anima a las personas involucradas en el conflicto a buscar soluciones. Viene a ser como un árbitro o un juez. Bien, para entenderlo mejor. Para manejar el conflicto es importante que las personas sean empáticas, o sea, que se pongan en el lugar de la otra persona. También que tengan la disposición a escuchar y comprender y estén realmente dispuestas a resolver el conflicto. La comunicación es central en la interrelación de las personas. Se expresa con la voz, el cuerpo y las palabras que se emplean. Esto quiere decir que no solamente debemos decirlo, sino también debemos expresarlo a través de nuestros gestos, de con qué expresión o con qué mímica lo estamos diciendo. A veces estamos diciendo que estamos de acuerdo en algo, pero nuestro rostro expresa otra cosa. Entonces todo es completo. Se percibe con los sentidos y también con las emociones. ¿Qué quiere decir? Que tienes que, si es que estás de acuerdo, se tiene que reflejar en tu rostro, ¿no? Hay diversas emociones, alegría, tristeza, ira, enojo, etc. En una situación de conflicto, la comunicación es la primera que sufre distorsiones e interrupciones. Entonces, para poder llegar a un acuerdo es importante el diálogo y la comunicación. ¿Por qué sufre distorsiones o interrupciones? Porque a veces todos quieren hablar al mismo tiempo o todos quieren ganar. Entonces, es muy importante la negociación o la mediación y la comunicación, pero sobre todo también la empatía en la resolución de conflictos. Continuemos. Han pasado cerca de 2 semanas y Mariela, Nuria y Xian comentan. Qué pena lo que ha sucedido con nuestro grupo. Me siento triste y me da pena que Ipak no quiera hablarle a Casimiro. Yo ya no quise participar porque sabía que Ipak me iba a insistir con hacer la maqueta. Debí decirle que no me sentía segura. Sí, es triste. A pesar de nuestra amistad nos hemos peleado feo. Nos organizamos mal, no dijimos qué actividades podíamos hacer en el proyecto. ¿Vemos cómo no habían todos dado a conocer su punto de vista? Eso fue un grave error. Mientras tanto, Ipak y Casimiro piensan. Extraño a Casimiro, somos amigos desde pequeños. Él sí le tiene mucho cariño a nuestra cultura. Lo que pasa es que no sabe cómo hablar a wajún y no quiso hacer las entrevistas. He hecho muy mal en decirle que no es mi amigo. ¿Ipak seguirá molesta? Ella quería ganar el concurso. Seguro pensó que yo no quería. Yo le contesté mal. Si nos organizábamos mejor habríamos ganado.
que le pase la cólera y la busco para hablar. Ahora, alumnos, recuerda una situación de conflicto que hayas vivido en tu grupo de amigas y amigos y reflexiona. En ese conflicto, ¿tú has sido dominante, oponente o te acomodaste? ¿Y por qué? ¿Sí? Recuerden eso. Y en otros conflictos, ¿qué haces mayormente? ¿Tú dominas, te opones o te acomodas? Es importante, alumnos, ver qué posición tomamos frente a un conflicto, pero lo importante es el diálogo, lo importante es preguntar, conocer los puntos de vista de todas las personas. Ahora, entonces, si nos encontramos en medio de un conflicto, ¿cómo podemos manejarlo? Primero, necesitamos reconocer cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. Esto quiere decir que hay que reconocer nuestras emociones. Segundo, identifica qué siente la otra persona o personas y además reconoce cómo se inició el conflicto. Aquí está lo que nosotros debemos hacer. Debemos preguntar, pero además debemos ser empáticos, identificar qué es lo que está sintiendo la otra persona y tratar de ponernos en su lugar. Pero sobre todo, date un tiempo para reflexionar y saber cómo conviene actuar. No actúes de manera impulsiva. Espera un momento y luego reflexiona. De hecho, puede ser una tarea complicada al inicio, pero poco a poco aprenderemos a manejar el conflicto. Así como ellos. Sí, todos estallaron, se pelearon, pero al final están reflexionando y se dan cuenta que pudieron haber manejado el conflicto de una manera diferente y mucho mejor. Finalmente, no te quedes callado. Así como lo hicieron Casimiro, como lo hizo Mariela, ¿no? Que no dijeron por qué no podían hacer una determinada tarea o función. Expresa tus emociones también, compártelas con empatía, amabilidad y asertividad dependiendo de cada caso. No solamente decir, no quiero, no puedo, sino que explicar por qué no. Eso es muy importante y la forma como lo explicamos. La comunicación fluida es imprescindible para contar con relaciones saludables. Bien, alumnos, entonces en el siguiente video les voy a explicar cómo hacer el reto de esta semana.